Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablar sobre las herramientas que Michelle Obama nos comparte en su libro Con Luz Propia. En realidad las herramientas las compartiré en varios videos y al final leeré las experiencias de algunas personas respecto al tema. Para futuros videos puedes dejar tu experiencia en mi Instagram @_carlystar. Primero, Michelle Obama dice que estas son sus herramientas porque recuerda que cuando era niña, ella y su hermano veían a su padre lidiar con su enfermedad. Y menciona que él utilizaba bastón para poder trasladarse y después utilizaba silla de ruedas. Y ella dice que estas eran las herramientas de su papá, que le permitían poder moverse y no perder el equilibrio, por ejemplo. Entonces, ella hace una analogía con esto y menciona que durante el libro va a estar compartiendo su caja de herramientas, que pueden ser cosas que le ayudan en los momentos difíciles para no perder el equilibrio y la confianza en sí misma. Estas pueden ser prácticas, hábitos, creencias y también algunos objetos físicos. Ella no busca que su libro sea una guía, sino más bien algo que nos invite a reflexionar al respecto. Algo que tenemos que recordar es que todas las personas somos diferentes y lo que te sirve a ti quizás no me funcione a mí y viceversa. Además de que tenemos diferentes herramientas a lo largo de toda nuestra vida y quizás lo que utilizamos en una etapa no nos sirva en otra. ¿Por qué este libro se llama Con Luz Propia? Para Michelle Obama, todos tenemos una luz dentro de nosotros que nos hace ser únicos. Son algunas cosas que nos hacen un poco diferentes de los demás y que nos ayudan a ayudar a otras personas. Por ejemplo, la fortaleza. La primera herramienta es estar ocupado. Estar ocupado tiene varias ventajas. Una de ellas es que al estar tan ocupado, las cosas que hay a tu alrededor no pueden afectarte, puesto que tienes como un escudo que no deja que esas cosas te afecten. Por otro lado, esto también puede llegar a ser negativo, por lo que considero que no hay que llevarlo al extremo. Michelle Obama, durante el tiempo que estuvo en la Casa Blanca, tenía muchos pendientes y muchas obligaciones, y no le daba tiempo de enfocarse en las cosas negativas que había a su alrededor, sino que tenía que ser eficiente, por lo que la obligaba de cierta forma a tener una perspectiva más positiva y más grande para poder lograr sus objetivos. Esto es algo que considero que le puede pasar a muchas personas, que al estar tan ocupados y enfocados en alguna obligación, no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. En mi opinión, estar ocupado no es una herramienta que le funcione a todos y no es algo que se deba de llevar a un extremo, puesto que si es así, podríamos ignorar las cosas que son importantes o incluso no nos permitiríamos sentir. Durante la pandemia, Michelle descubrió que tejer le ayudaba a calmar sus pensamientos, así que cuando quería despejar su mente, empezaba a tejer y con esto bajaba su ansiedad. Esto le ayudó a ella porque las noticias que veían ya no la estresaban tanto y tampoco se sentía tan sola, además de que es un tiempo que te puede ayudar a reflexionar. Así como tejer, nosotros podemos tener una actividad que sea nuestro refugio. Por ejemplo, nos podemos poner a leer, escuchar música, tocar algún instrumento, etc. Esto nos ayuda a enfocarnos en otra cosa y despejar nuestra mente. Por ejemplo, si nosotros solamente estamos sentados, nuestra mente puede comenzar a trabajar y nos podemos empezar a estresar por lo que escuchamos, por lo que vimos en la televisión o por nuestros propios problemas. Entonces, en lugar de centrarnos en ese negativo, nos podemos ocupar. El estar ocupados puede ser por elección o por obligación, por lo que es muy importante aclarar que estar siempre ocupados tampoco es bueno. Como mencioné, no hay que llevar esta herramienta a un extremo, porque puede generar estrés y otros problemas, y siempre hay que estar conscientes si es por voluntad propia. Esta herramienta, en lo personal, suele ayudarme en ocasiones. Depende mucho de cuáles sean mis preocupaciones en ese momento. En esta parte del video voy a comenzar a leer algunas de las experiencias que compartieron conmigo en Instagram respecto a este tema. La pregunta fue si se tuvo alguna experiencia utilizando esta herramienta para sentirte mejor y si querían decir si había sido positiva o negativa, podían decirlo. Una de las cosas que respondieron fue toda la vida desde que empecé a laborar. Aquí yo pienso que muchas personas creen que hay que ser muy productivos y hay que trabajar demasiado para llegar lejos. Entonces, en muchos trabajos, el tiempo que se requiere es demasiado y son muy demandantes, lo que puede hacer que te orilles a estar ocupado para no sentir o no preocuparte por otras cosas. Esto puede ser negativo porque muchas veces dejas de ver por ti mismo y ya no te tienes como prioridad. Otra respuesta fue
me mantengo ocupada obsesionándome con algo. Esto, en lo personal, yo lo vería como algo que podría llegar a ser negativo dependiendo de qué es lo que te obsesiona. Pero me gustaría leer si ustedes tienen alguna otra opinión al respecto. Otra respuesta fue: así terminé mi tesis en 6 meses. Esto está relacionado justamente con el que hay que ser productivo y hay que trabajar demasiado e incluso en poco tiempo. Y muchos lo podrán ver como algo positivo porque pues se terminó su tesis en poco tiempo o a lo mejor en un tiempo establecido, pero también puede ser algo negativo porque quizás en ese tiempo se juntó demasiado estrés, puede ser. Otra experiencia es: hubo una época tan horrible en mi vida que decidí estudiar ingeniería para distraerme. Salió mal. Aquí igual se relaciona con algo que ya había hablado, y es que muchas veces no nos ponemos como prioridad o dejamos de ser nosotros mismos o nos dejamos a un lado por justamente dejar de sentir ciertas cosas. Y esta fue una decisión que probablemente duraría 5 años y en los que quizás tu mentalidad pudo cambiar e incluso estar en un ambiente que quizás no era el que tú deseabas, o bueno, en este caso la carrera quizás no era la que tú deseabas, te pudo traer más cosas negativas de las que ya había o hizo más pesado el tener esas cosas negativas de un principio. Otra experiencia es: cada vez que pasa algo malo en mi vida personal y tengo que ir a trabajar, me ocupo en el trabajo. Aquí algo positivo es que pues utilizas algo que ya tienes que hacer para distraerte. Pero no sé si pueda llegar a ser algo negativo, quizás porque pues sales del trabajo y a lo mejor es el dejar de hacer esas actividades te hace que de nuevo tengas esos pensamientos sobre los problemas personales que pasan. Quisiera saber su opinión también al respecto. También pregunté si estar ocupado era algo bueno o malo y también puse una cajita que decía depende y por qué. Y en ella me respondió una persona: ocupado sí, pero en algo que te beneficie y no te lastime de alguna forma. Aquí estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que buscar cosas que nos hagan algún provecho. Quizás aprender algo o salir a caminar, el ejercicio, pero sin llevarlo justo al extremo porque también nos puede afectar. Además de esto, coloqué un link para una encuesta anónima por si querían explayarse un poco más. Y de esto también tengo algunas experiencias que compartieron, entonces voy a leerlas. Cuando uno desea alejar los pensamientos que nos atormentan, busca ocuparse. Leer, ver videos, ver series, escuchar música, etc. A veces, cuando uno hace estas actividades, puede enfocarse en ver cosas tristes, escuchar canciones deprimentes, lo cual hace que las cosas empeoren, empecemos a pensar en cosas que no son y terminemos pensando en pensamientos suicidas. Esto me hizo pensar justamente en el comentario anterior, de que es bueno ocuparse, pero en cosas que no te hagan daño. Muchas veces nosotros nos ocupamos, a lo mejor, justamente como dice aquí, en ver cosas tristes, también escuchar canciones que en lugar de alegrarnos un poco nos hacen pensar todavía más y ver las cosas más negativas. Y esto en realidad, en mi opinión, no nos funciona porque justamente estamos teniendo los mismos pensamientos negativos. Entonces, por ejemplo, si yo me siento mal, me siento triste o desanimada y me pongo a escuchar alguna música que tenga letra triste y además de escucharla me pongo a analizarla, podría ser algo que me mantuviera triste o incluso que me hiciera sentir peor. Por ejemplo, en mi caso, a veces ver noticias me pone un poco estresada, enojada, dependiendo de lo que son las noticias. Y yo sé que en mi caso no puedo controlar quizás mucho el cómo tomo esas noticias. Entonces trato de quizás ver un poco, porque es bueno estar informado, pero no centrarme de quizás verlas todo el día. O por ejemplo, al escuchar música, si yo sé que estoy con un humor un poco triste o así, intentar no escuchar la música con letra triste, que quizás me ponga a pensar y me ponga todavía de un peor humor. Creo que aquí es muy difícil, pero es muy importante darnos cuenta de las cosas que nos están haciendo daño
o que no nos ayudan a sentirnos mejor e intentar detenernos y no acudir a ellas. La siguiente experiencia dice: pienso que lo que busca esta estrategia es hacer que la mente no esté constantemente pensando en un problema que causa malestar, haciendo otras actividades. En lo personal lo he usado para cumplir con trabajos de mi escuela. En este caso suelo pensar mucho que no me gusta la escuela por muchas razones. Sin embargo, uno de mis objetivos personales es terminarla. Pensar mucho en lo difícil o negativo de la situación hace que me sienta desmotivado, triste y deprimido, lo cual hace que me retrase en mi objetivo, además de que puede causar dolor. Sin embargo, si me dedico menos a pensar en esos aspectos negativos y me dedico solo a entregar los trabajos, mi percepción de la situación mejora y resulta siendo posible entregar bien las cosas, aunque admito a veces recaer y pensar en aquellas cosas negativas. También he conocido personas cercanas que en situaciones de crisis emocionales buscan hacer otras actividades para no hacer tan pesado su situación. No soy experto en el tema, sin embargo, creo que puede ser una herramienta útil en algunos casos, pero en otros hasta perjudicial, pues el ocuparse de otras cosas no resuelve necesariamente la causa originaria del malestar. Así que en mi opinión dependerá de la persona, la naturaleza del problema y el objetivo de la misma, por lo que pienso que deben contemplarse estos puntos antes de decidir aplicarla o no, e incluso consultarlo con alguien que pueda ayudar o saber del tema para tomar una posible mejor decisión. Esto es complicado porque en la escuela nos dejan demasiada tarea y muchas veces terminas de tu tiempo en la escuela, llegas a tu casa y lo que resta del día también te la pasas haciendo tarea. Entonces necesita demasiado tiempo y justamente no tienes ese descanso que necesitas tener. Y aquí estar ocupado es por obligación. Entonces, algo que Michelle Obama había dicho en su libro es que ella, al estar en la Casa Blanca tan ocupada, tenía que obligarse a ver todo de la forma más positiva para poder ser eficiente y eso la obligaba a ser así. Pero yo creo que llega un punto en el que solo quieres explotar de tan ocupado y tan hastiado que puedes llegar a estar, y entonces cuesta mucho trabajo ver las cosas de forma positiva, y esta parte de estar ocupado no funciona como herramienta porque tienes que hacer otras cosas para que estar ocupado no te afecte, porque es lo que principalmente a veces afecta, y justamente cuando se llega a un extremo. No sé si tengan alguna experiencia donde hayan tenido que estar ocupados por obligación y veían las cosas positivamente a pesar de estar tan ocupados, o si ya era demasiado y veían de forma negativa la mayoría de las cosas. Yo creo que yo he estado en ese extremo también, igual por la escuela. Ahora voy a leer otra experiencia. Contexto. Hubo un tiempo en el que me sentía muy triste y casi diario lloraba debido a diversos problemas que atravesaba. En ese entonces comencé a dejar de realizar actividades laborales, escolares y sociales, por lo que me aislé y mi rutina se volvió muy sedentaria. Prácticamente dormía todo el día y eso me hacía sentir más triste. Ya después fui remitida a psiquiatría antes de acudir al psicólogo. Empecé a medicarme con antidepresivos y con ellos yo esperaba sentirme mejor en poco tiempo, pero pasaron meses y yo me sentía igual hasta que empecé a ir a terapia psicológica. De las cosas que he aprendido con las terapias y que me he dispuesto a poner en práctica es retomar actividades de poco a poco, empezando por mantener mi mente ocupada en lugar de ocupar ese tiempo dormida. Cuando yo pensaba que con tomar los antidepresivos ya me sentiría mejor, en realidad necesitaba que mi cerebro se mantuviera activo para que con ello el medicamento pudiera regular mis emociones, lo que se logra haciendo cosas. Dentro de mi experiencia, puedo decir que, por ejemplo, adoptar un nuevo hobby, escuchar música, hacer ejercicio o cualquier actividad ha mantenido mi mente ocupada y me ha ayudado a alejar los pensamientos depresivos que se derivan de los problemas de mi alrededor. Primero respiro, me calmo y después busco hacer algo. Actualmente trato de regular mis actividades y no hacer demasiadas, porque siento que volvería a estresarme y sería contraproducente. Pienso que aparte de la vida laboral o académica de una persona, es importante buscar tener un equilibrio realizando otro tipo de actividades para distraerse y desestresarse. Aquí podemos ver una
experiencia pues positiva, por así decirlo, de mantenerse ocupado. Aquí también nos dice que es consciente de que no debe de irse a ese extremo de ocuparse tanto que vuelva a estresarse y que sea negativo para esta persona. Entonces, yo creo que cuando te mantienes ocupado por obligación, es más difícil hacerlo positivo porque no depende de ti. Pero si lo haces porque tú quieres y porque sabes qué es lo que te ayuda, creo que es más fácil que lo controles y también que te ayude. Aquí yo creo que podemos ver que no es igual para todas las personas y también que todas las personas estamos pasando por experiencias muy diferentes, por lo que generalizar que estar ocupado está bien siempre tampoco es bueno. La siguiente experiencia. Todo el tiempo prefiero estar ocupada, ya sea enfocarme en el trabajo o en hacer alguna tarea de casa para no pensar en problemas o preocuparme más y darle vueltas al mismo asunto. A veces tratamos de pensar en soluciones y no nos damos cuenta que en vez de buscar soluciones, estamos haciendo crecer nuestra angustia o preocupación. Cuando estoy en ese punto o me sucede algo así, me gusta caminar o ver algún video que se relacione con consejos de vida, amor propio, espiritualidad y cómo salir adelante. No tenemos que enfocarnos en todo lo malo, siempre viene algo bueno. Aquí, por ejemplo, esta persona comparte que todo el tiempo prefiere estar ocupada, justamente para no darle vueltas a las cosas que la mantienen preocupada. Aquí yo estoy de acuerdo. En mi caso, por ejemplo, muchas veces todavía no llega a esa situación o no estoy pasando por ningún momento parecido y mi mente ya como que se está preparando por si algo así pasa. Entonces, desde mucho antes, yo ya estoy pensando qué voy a hacer en ese momento y en soluciones cuando todavía no llega el problema. Y no creo que estar preparado, pensar en lo que puede pasar está mal, sino que cuando ya nos metemos demasiado en esos pensamientos es cuando lo estamos llevando justamente a ese extremo. Entonces, si a esta persona le funciona estar ocupada, creo que igual está bien. Durante el transcurso de mi vida he pasado por distintas situaciones que de alguna manera han terminado afectando unas tanto física como psicológicamente, pero gracias a Dios he aprendido a saber sobrellevarlo, a no permitirme caer en depresión y luchar siempre para salir adelante en todos los aspectos. Y por ello, cuando algo malo me sucede, cuando tengo un problema grave, siempre busco algo que hacer para mantenerme ocupado y así no caer en depresión, no estar pensando en lo sucedido. Un ejemplo claro es el haber sufrido la separación de mi hijo, que por más que hice, no pude en su momento tenerlo ni verlo. Fue una situación muy fea la que estaba pasando. Como todo ser humano, lloré hasta más no poder, me desahogué y después me puse a buscar qué hacer para no estar pensando en lo malo de la situación. Así que me puse a vender boneless. Conforme pasaba el tiempo se fueron arreglando algunas cosas y pude ver a mi hijo. Después lo volvieron a alejar y recurrí a los estudios. Esta vez me inscribí en barbería para mantener mi mente ocupada y no estar pensando en lo sucedido. Ya han pasado varios meses y he vuelto a ver a mi hijo, gracias a Dios. A mi punto de vista y por lo sucedido, considero muy recomendable el buscar algo que hacer, mantenerte ocupado, buscar aprender nuevas cosas para no caer en depresión, no estarte haciendo ideas que quizá no son y sobre todo para no dañarte a ti mismo. Aquí, por ejemplo, nos dice que se puso a vender boneless y también comenzó a aprender en el curso de barbería. Aquí considero que estas actividades fueron positivas porque estabas aprendiendo algo nuevo y también porque estabas vendiendo y eso te ayuda a ganar dinero. Entonces, al realizar esto, me parece algo muy positivo, ya que sabes que te pueden ayudar y sabes que no te estás ocasionando ningún daño y tampoco siento que sea algo que lo lleves al extremo. Siempre había tenido la idea de que si te mantenías ocupado dejabas de pensar mucha tontería. He pasado por bastantes cosas fuertes a lo largo de mi juventud y vida adulta, y cada vez que eran más fuertes las situaciones, más me obligaba a mí mismo a mantenerme ocupado al 100%. Hubo momentos en los que apenas si dormía porque incluso antes de dormir el insomnio me comía, y me ponía a pensar todo eso que nunca procesaba ni afrontaba. Hasta que llegaban los puntos de quiebre, esos en los que tu mente te juega mal y te hace recordar todos esos pendientes mentales
que fuiste dejando y que se tuvieron arrastrando. Me sentí tan mal tanto física y psicológicamente que no funcionas. Mi recomendación sí es mantenerse ocupado, pero ponerle atención a tu vida y tratar sin dejar pendientes arrastrándote. En lo personal, yo sí he recurrido a esta herramienta. Me he mantenido ocupada con ejercicio, también con estudio y pues con música y series de televisión. Y esto es algo que ha ido cambiando. No es algo que sea siempre lo mismo, que siempre utilice como la misma herramienta. Y creo que eso es algo que también tenemos que ver. Como mencioné en el video, nosotros pasamos por varias etapas y en muchas de ellas puede funcionar lo que estamos utilizando en este momento, pero quizás lo que utilizábamos antes ya no nos funciona y está bien buscar otras alternativas. Creo que está muy bien que haya personas que consideren ir a terapia. Considero que es una buena herramienta también porque te pueden dirigir en este camino para sentirte mejor. Y eso es todo por este video. Si les gustaría compartir su experiencia respecto a este u otros temas, pueden ponerlo en los comentarios y también seguirme en mi Instagram, donde voy a preguntar experiencias sobre los temas siguientes que también los voy a tomar del libro. Les agradecería que le dieran like al video y que lo compartan.